Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 2. Deudores del Evangelio. Semana 7. Romanos 9. Abraham, el ejemplo de la fe. Basada en Romanos capítulo 4, versículos 13 y 14. Día jueves. Lectura bíblica. Génesis capítulo 13, versículos del 8 al 18. Génesis capítulo 14, versículos del 12 al 20. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3. Leer con oración. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos capítulo 1, versículo 1. Jamás nos apartemos de Dios ni de su pueblo. Lot, sobrino de Abraham, no tenía la misma fe y visión espiritual de su tío. Por acompañar al siervo de Dios, también fue bendecido juntamente con él, llegando a tener rebaños, ganados y tiendas. Sin embargo, eso fue un motivo de desaveniencia entre sus siervos y los siervos de Abraham, lo que le causó mucho sufrimiento, de modo que tuvieron que separarse. Esto está registrado en Génesis capítulo 13 y es una lección para nosotros. Veamos esa historia. Abraham se había establecido en Betel, que significa casa de Dios. Allí nuevamente edificó un altar e invocó el nombre del Señor, que es una característica del justo. Betel quedaba en el occidente y al oriente quedaba la ciudad de Ai, cuyo nombre significa Muladar ruinas. Una vez que los bienes de Abraham y Lot se multiplicaron, ellos ya no podían estar juntos en la misma tierra, pues no habría sustento para todos. Entonces Abraham, por tener una fe más crecida, le dijo a su sobrino que escogiera la tierra a donde iría, diciéndole que tomaría el camino contrario al que él eligiera. Él no escogió primero para asegurarse la mejor tierra, sino que dejó que Lot eligiera primero su camino. Cuando nuestra fe crece, no queremos ejercer la preeminencia ni escoger lo mejor para nosotros. Esto nos muestra que Abraham ya había crecido más en la fe. Lot, por su parte, al ver las lindas llanuras, una tierra en la que no tendría dificultad, probablemente proyectó una vida mucho más fácil y próspera. Por eso no dudó en elegir el mejor lugar. Sin embargo, el camino que eligió era opuesto a Betel y cercano a Sodoma, donde los hombres eran malos y grandes pecadores. Podemos extraer lecciones importantes de esta porción de la palabra de Dios. Lot jamás debió haber dejado la cobertura de estar junto a Abraham, aquel que era el representante de Dios, que recibía su hablar en aquel tiempo. La consecuencia de esa elección no fue nada buena. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él no fue directamente a Sodoma, pero poco a poco se acercó a ella, a medida que se iba apartando de Abraham. Esta es una gran advertencia para nosotros. No pensemos que estaremos seguros al apartarnos del Señor y de su iglesia, aunque sea por poco. Cada día que pase,
estaremos más involucrados con el mundo y sin darnos cuenta terminaremos dentro de Sodoma. Que el Señor nos guarde. Abraham, por lo contrario, fue cambiando sus tiendas hasta habitar en el encinar de Manre, que está en Hebrón, que significa comunión. Allí levantó un altar al Señor. Decidamos permanecer junto con el pueblo de Dios y el resultado será más comunión con Dios y más consagración. Poco tiempo después, Lot terminó cautivo tras una guerra en la que 4 reyes derrotaron a otros 5. Entonces, Abraham hizo salir a 318 hombres de los más capaces, nacidos en su casa, y los persiguió, rescatando a Lot y todos los bienes que había sido llevados. En la iglesia, necesitamos aprender a tener el corazón de Abraham, a tener un vivir de rescatar a los hermanos cada vez que alguno de ellos se debilite y sea llevado por el mundo. Uniendo fuerzas, podemos traer a las familias de regreso al vivir normal de la iglesia. Al volver de la batalla, ocurrió algo extraordinario. Salió al encuentro de Abraham Melquisedec, que según el libro a los Hebreos, es el sacerdote del Dios Altísimo para siempre, sin principio de días ni fin de vida. Él bendijo a Abraham, que le entregó el diezmo de todo lo que había conquistado en la guerra. Así el diezmo fue instituido de manera totalmente espontánea. Melquisedec no exigió nada de Abraham, quien reaccionó voluntariamente al recibir su bendición. Pregunta: ¿cuáles han sido las consecuencias de sus elecciones recientemente? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.